Bueno, vamos a comenzar a hablar de la geometría en el espacio tridimensional. Nosotros este curso vamos a estudiar los puntos que forman todo el espacio tridimensional frente a como estudiamos el curso pasado, que estudiamos la estructura de los puntos de un plano. Nos ayudábamos en el plano de construir los vectores y a partir de ellos, pues digamos, ir formando lo que son los elementos que hay en el plano, que son las rectas y el estudio con ellas, con los puntos, etcétera, ¿no? Estudio tanto algebraico como métrico, ¿no? Un estudio de plano afín y plano euclídeo. Pues ahora vamos a hacerlo similarmente, pero con el espacio. Vamos a tener puntos en el espacio, vamos a tener vectores en el espacio y tres dimensiones. Vamos a adentrarnos en ello. Lo primero que definíamos el curso pasado para el plano y ahora lo vamos a hacer para el espacio es lo que es un vector fijo. Pues un vector fijo no es más que el segmento orientado entre dos puntos A y B, dos puntos cualesquiera del espacio, ahora no sería en el plano, sino dos puntos cualesquiera del espacio, y el segmento orientado que va de A hasta B es el vector fijo, que lo puedo denotar por el vector AB poniendo una flechita arriba. A se llama origen, B extremo del vector, ¿de acuerdo? ¿Qué caracteriza ese vector? Pues el módulo, que significa la longitud que tiene el segmento, ¿vale? La dirección, que es digamos, la recta en la que este vector está incluido, esto sería la dirección, y el sentido, que sería el que está indicado con la flecha, que va de A hacia B, siendo sentido contrario, digamos, el que iría de B hacia A. La dirección es la misma para las dos versiones, el que va de A hacia B o el que va de B hacia A, pero el sentido no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el vector BA sería totalmente opuesto, tendría el mismo módulo, tendría la misma dirección, pero tendría sentido contrario porque partiría de B y terminaría en A, ¿de acuerdo? Sería hacia A. Bien, entonces, a partir de ahí diremos nosotros que dos vectores serán equipolentes, dos vectores cualesquiera, AB y CD, serán equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección, la dirección esta y esta es la misma porque son direcciones paralelas, y el mismo sentido. En ese caso, nosotros diremos que A y B son equipolentes o equivalentes, que también hay quien lo equivalentes o equipolentes. Esto es una relación de equivalencia precisamente, porque todo vector es equivalente a sí mismo o equivalente a sí mismo. Y si un vector es equivalente a otro, también el segundo es equivalente al primero. Y después, si hay un vector que es equivalente a un segundo y este a su vez lo fuese a un tercero, pues resulta que también serían estos dos, primero y tercero, también serían equivalentes. Eso significa que la relación que estoy estableciendo llamando equivalencia de vectores es una relación de equivalencia, porque se cumple la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. Todo vector equivalente a sí mismo, si uno es equivalente a otro, también el segundo al primero, y la transitiva, que sería si uno es equivalente al segundo y el segundo a su vez a un tercero, entonces primero y tercero también lo son. ¿Qué ocurre? Que para nosotros entonces todos los vectores que sean equivalentes entre sí forman una clase de equivalencia y funcionan, digamos, de la misma manera. Entonces, para nosotros, eso es lo que vamos a definir como vector libre. Le llamaremos un vector libre V, por ejemplo, se le pone letra minúscula y la flecha encima para indicar que es una magnitud vectorial, pues V es el conjunto de todos esos vectores que son equivalentes entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya este vector era fijo, iniciado en A, terminado en B, fijo ahí situado, mientras que el vector 1 es un vector libre. Puede ser este o este otro si aquí estuviera el punto E, siempre que tenga la misma dirección
mismo sentido y mismo módulo todos. Entonces, para nosotros todos ellos son el mismo vector libre. Y ya por eso siempre diremos que un vector se puede situar donde queramos del plano, siempre que no cambie de dirección, no cambie de sentido y no cambie de módulo, para que pueda ser el mismo vector sin depender de donde estuviese situado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nosotros ya nos vamos a centrar en estudiar los vectores libres del espacio, ¿vale? ¿Cómo se suman vectores? Pues las operaciones que se hacen con vectores son similares a las que se hacían en el plano. Un vector se pone a continuación del otro, el origen del segundo se pone en el extremo del primero y uniendo el primer origen con el último extremo sale el vector suma, ¿de acuerdo? También había otra opción que era construir un paralelogramo con esos dos vectores, trazando otros dos paralelos, digamos, y coger la diagonal, que básicamente es lo mismo. O sea, es la suma de vectores gráficamente. Pues igual que se hacía en el plano, pues sería ahora dentro del espacio la misma manera de sumar vectores, ¿vale? Esa propiedad, esa operación, la operación suma, tiene las propiedades asociativa, conmutativa, elemento neutro, que es el vector nulo. El vector nulo es un vector que no tiene realmente módulo porque sería iniciarse en un punto y terminar en el mismo punto. Podría ser, por ejemplo, AA o BB o CC, es un punto que un vector que va del punto al mismo punto. Entonces ese se denomina vector nulo, se pone con un 0 y una flecha encima. Y después cada vector tiene su vector opuesto, que sería simplemente, como notación se le llama, si uno es v se le llama al otro menos v, que sería el que tiene misma dirección y mismo módulo, pero el sentido tiene justo el contrario. Como si dijéramos, si v está situado aquí justo en el punto A, pues el vector menos v sería el que va desde B hacia A, el que va hacia atrás, ¿de acuerdo? Mismo módulo, misma dirección, pero el sentido es el opuesto. Bueno, pues esas cuatro propiedades caracterizan a la suma de vectores, ¿de acuerdo? Después, también hay una operación que definíamos que era el producto de un número por un vector. Esperad un momentito. El producto de un número o un escalar por un vector es un producto externo porque estaríamos multiplicando un número alfa por un vector, ¿vale? Lo que significa este producto es que en un vector del espacio v, multiplicar, por ejemplo, por 3 sería construir un vector que sea el triple de largo, digamos, módulo multiplicado por 3, la misma dirección y el mismo sentido si ese número, como es aquí el 3, es positivo. Si es negativo, pues podría ser, por ejemplo, por menos 2, pues daría uno que sea justo el doble de largo, que sería menos 2v, el doble de largo en la misma dirección, dirección paralela que es la misma dirección, ¿vale? Entonces ese es el significado de multiplicar por un escalar, ¿vale? Pues la definición formal sería que el vector alfa v sería un nuevo vector de la misma dirección que el vector v con sentido positivo, del mismo sentido si alfa es positivo y sentido contrario si alfa es negativo, y cuyo módulo queda multiplicado por el valor absoluto de alfa, ¿de acuerdo? Tenemos que poner valor absoluto de alfa porque no sabemos si alfa es positivo o no. Entonces el módulo de este vector coincide con el módulo de v multiplicando por el valor absoluto de alfa. Lo que yo he dicho antes, si aquí en este caso eran 3v, valor absoluto de alfa en este caso sería 3 y el módulo de v sería 3 veces el módulo de v, ¿de acuerdo? El sentido, insisto, en que si el alfa es positivo será el mismo y si es negativo será el contrario. Bueno, pues con esta operación definida más la suma de vectores que tenemos definida ya, pues tenemos unas propiedades que también son importantes destacar, que son la distributiva del producto de un escalar hacia la suma de vectores. Alfa por una suma de vectores sería alfa por A más alfa por B, y quedaría aquí una otra suma de dos vectores que son los que resultan de haber multiplicado por alfa. En la distributiva
para la suma de números respecto al producto el producto externo de escalar con vector sería alfa más beta, por ejemplo, que son dos números por A, sería lo mismo que alfa por A más beta por A. Aquí esta suma, que quede claro que es el símbolo de sumar correspondiente a números reales, porque estoy sumando aquí dos números, mientras que la suma que aquí hablaba River es la suma de dos vectores, ¿vale? Este producto es el producto de escalar por vector y este también el producto de escalar por vector, ¿vale? Aquí ya tengo una suma que es suma de dos vectores, luego este signo más y este signo más son diferentes. Este es el signo más de la suma de números, este es el signo más de la suma de vectores, ¿de acuerdo? La propiedad que se puede llamar también asociativa, aunque no tenga todos los elementos del mismo conjunto, sería la de que tengamos un vector multiplicado por dos escalares. Puedo multiplicar los escalares entre sí y luego multiplicar por el vector, o bien puedo multiplicar el vector por un escalar y luego el que me resulta multiplicarlo por el segundo escalar, ¿vale? Es algo muy fácil de utilizar en la práctica, casi sin mencionarlo, pero realmente si no nombráramos esa propiedad no podríamos hacer esto de decir que esto es 2 por 3, 6v, ¿de acuerdo? Sé que quede claro. Luego también una especie de elemento neutro, aunque estemos hablando también de un producto externo, pero es un elemento neutro que sería que el número 1 es un número que me mantiene el vector igual cuando lo utilizo con ese producto externo. 1 por A igual a A, ¿de acuerdo? Le llamamos V mayúscula sub 3 al conjunto de todos los vectores libres, que no sé si lo he comentado, lo estaba por aquí y no lo he comentado. Cuando hemos definido los vectores libres del espacio, pues el conjunto de todos los vectores libres se llama V sub 3. Recordar que en primero de bachillerato el conjunto de todos los vectores libres del plano le llamábamos V sub 2, por aquello que estábamos en dimensión 2, pues ahora lo mismo. Entonces, las operaciones suma de vectores y producto por escalar me hacen conseguir que V3 con esa suma y ese producto externo, gracias a todas esas propiedades que hemos visto, recordar las propiedades para la suma y las propiedades que relacionan el producto este externo que acabamos de definir hacia la suma o con la suma, porque aquí se mezclan, ¿no? Pues todo eso me hace, digamos, darle a V3 con esas dos operaciones la estructura de espacio vectorial. Esperad un momentito que esto me está fallando. A ver. Ahora, espacio vectorial. Un espacio vectorial en matemáticas no es más que un conjunto de determinados elementos, en este caso son vectores, ¿no? Pero un conjunto de elementos con dos operaciones que se puedan definir en ellos, una interna y otra externa, una interna que es suma de vectores y una externa que es producto de otra cosa externa como es un número no es un vector, por un vector, pues producto, primera operación interna, la suma, y segunda operación externa, como este producto por escalar, y un conjunto. Eso es un espacio vectorial si cumple las propiedades anteriores. O sea que en matemáticas hay muchos ejemplos de espacios vectoriales y que se estudian a lo largo pues, de todas las matemáticas, digamos, o a través de todas las matemáticas. Entonces, en nuestro caso, los espacios vectoriales que de momento hemos aprendido a manejar han sido el curso pasado, el de los vectores del plano de dimensión 2 con la suma y el producto similar a la que acabamos de definir, y ahora los del espacio, los vectores del espacio. Pero que hay otros conjuntos en matemáticas que también tienen estructuras de espacio vectorial solo por cumplir esas propiedades para dos determinadas operaciones que se definen, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser, no pensemos solo en espacios vectoriales como vectores solo. Si los vectores, su nombre si vienen de ahí, ¿no? De que esto sea un espacio vectorial se le llaman a estas cosas vectores, pero que hay otros tipos de espacios vectoriales en matemáticas. Bueno, pues en esta situación vamos a hablar ya de lo que sería la dependencia o no dependencia lineal en los vectores, ¿vale? A ver. Primera cuestión, vamos a subir aquí un poquito.
que era una combinación lineal de vectores. Bueno, pues igual que lo hemos visto para ecuaciones o para expresiones de cualquier tipo, una combinación lineal de varios vectores va a ser una expresión algebraica de este tipo, que tenga un número por un vector más otro número por otro vector más otro número, así sucesivamente, utilizando todos los vectores que aparecen en ese conjunto. O sea, a mí me dan un conjunto de vectores, pues llamaremos una combinación lineal a esto, que no es otra cosa que otro vector, porque observar que es una suma de vectores, que cada uno de ellos es un vector por un número, un producto externo y la suma, ¿de acuerdo? Pues eso se llama una combinación lineal, que sí que puede ocurrir que alguno de estos valga cero o no lo valga, eso ya no tenemos por qué ponerle condiciones ninguna, pero que en principio cualquier cosa que se escriba de esta manera se llama una combinación lineal de estos vectores. Los lambda 1, lambda 2, lambda n, esto que he puesto yo aquí, son números reales, ¿de acuerdo? Cualquier número real multiplicado respectivamente por cada uno de los vectores sumados entre sí me dan otro vector, que es combinación lineal de todos esos, ¿vale? A partir de ahí nosotros llamaremos base, que lo voy a poner por aquí, cuando tengamos, primero, vamos a recordar también esta definición, un conjunto de vectores diremos que es linealmente independientes si no se pueden expresar ninguno en función de los demás. Y al revés, diremos que es linealmente dependiente si hay un conjunto de valores reales, vamos a llamarlo ahora alfa, por ejemplo, alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, hay números, de manera que al construir esta combinación lineal, eso sea el vector nulo. Si hay esa serie de números, de manera que esta combinación lineal pueda ser el vector nulo, entonces cualquiera de ellos, por ejemplo, el que esté por ahí en medio, puede ser igual, despejando, digamos, a alfa 1 menos A1, alfa 2 a 2, alfa n a n, todos menos este, ¿de acuerdo? Luego este número podríamos pasarlo para acá dividiendo y tener al final que realmente, claro que lo escriba de esta manera, como si estuviera despejado ya el A sub I. Con esto estaríamos diciendo ya que este vector realmente dependería de todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vuelvo a retomar. Llamaremos vectores linealmente independientes a este conjunto cuando ninguno se pueda poner expresado como combinación lineal de los demás. Y llamaremos vectores linealmente dependientes cuando alguno sí se pueda poner como combinación lineal de los demás, o lo que de otra manera se puede decir cuando encontremos una combinación lineal de todos ellos que me dé el vector nulo. Veis que esto significa lo mismo que esto. O encuentro una combinación lineal que me dé el vector nulo, o uno de ellos lo expreso como combinación lineal de los demás. Estas dos cosas son equivalentes. Bueno, pues si ocurre eso, hay dependencia lineal. Y en cambio, si esto no es posible que ocurra, significaría que para cualquier expresión que yo intentase buscar así, que me diera el vector nulo, cualquier combinación lineal que me diera el vector nulo implicaría que fuesen todos esos coeficientes igual a 0, porque no hay otra posibilidad. Pues si ocurre esto, entonces serían independientes, ¿de acuerdo? Si existe la combinación lineal con valores no nulos, serían dependientes. Si resulta que esa combinación lineal no es posible más que cada uno de ellos sea 0, pues entonces serían independientes, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros, aquí tenéis el teorema que yo acabo más o menos de analizar aquí. ¿Veis? Que con que encuentre una combinación lineal igualada a 0,
tengo dependencia. Pues eso es lo mismo que decir que uno de ellos depende de todos los demás. ¿De acuerdo? Vamos a ver, entonces, a partir de que tenemos claro qué son un conjunto de vectores linealmente independientes, nosotros vamos a definir lo que es una base de V3, bueno, de cualquier espacio vectorial, pero en este caso de V3. Van a ser vectores linealmente independientes, pero que generen a todos los demás del conjunto. Es decir, nosotros vamos a seleccionar algo que va a servir para que, siendo ellos independientes, cualquier otro lo puede yo expresar ya como combinación lineal de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en V3 van a ser precisamente tres vectores los que formen una base, y al expresar, vamos a suponer que sean estos, ¿no? A, B y C van a ser los tres vectores que formen la base. Vamos a ver ahora cómo el que sean linealmente independientes ya da lugar a que sean una base, y la idea va a ser que cualquier otro vector se pueda expresar de esta manera, digamos, a través de estas proyecciones sobre los supuestos ejes que pasarían por esos tres vectores que forman la base. Resulta que podríamos expresar este vector rojo que yo tengo aquí genérico como este vector A multiplicado por un determinado alfa, puede ser 2, 3, 4, 2,5, 2,7, el B multiplicado por otro valor, beta B, ¿veis? Imaginaros que puede ser 8 veces B, un ejemplo, ¿no? O en este caso, hacia el tercer eje este imaginario que pasa por el vector C, pues proyectando tendríamos que este vector de aquí sería gamma por C, es decir, el vector C multiplicado por este número gamma, que puede ser 2, 2,8, 2,7, incluso hacia abajo podría ser negativo, si el vector en vez de mirar para arriba mirase así hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese alfa, beta y gamma va a ser lo que nosotros vamos a llamar las coordenadas de este vector. Vamos a llamarle a este vector V. Las coordenadas de este vector V va a ser precisamente buscar esos valores alfa, beta y gamma que podemos conseguir para que los tres vectores de la base generen a este. Entonces, a partir de ahí nosotros ya con eso podríamos conseguir que el vector V, en vez de trabajarlo gráficamente, podamos manejarlo a través de las coordenadas alfa, beta, gamma. Serían las coordenadas del vector en el espacio, igual que el análogo era que nosotros identificábamos los vectores libres del plano con las coordenadas del plano, y cada vector tenía sus coordenadas. Pues ahora es similar, pero como vamos a ver que la base está formada por tres vectores, por eso van a aparecer tres coordenadas, ¿de acuerdo? Para llegar hasta que tres vectores formen una base, o cuando tres vectores formen una base, vamos a ver brevemente un par de cositas. Primero, dos vectores solo van a ser proporcionales si son paralelos. O sea, si yo tengo un vector y otro proporcional, este puede ser V y este puede ser W, realmente esa proporcionalidad es un paralelismo, y realmente lo que tengo es que un vector es igual a el otro multiplicado por un determinado valor de alfa, que puede ser 2, 2,8, 2,7 o menos 2 si fuese hacia el otro lado, pero ese sería, pero serían paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, dos vectores proporcionales, veis que aquí hay una proporcionalidad de uno a otro, esto es uno multiplicado por un escalar, pues realmente lo que hay es un paralelismo. Entonces, cuando tengo dos vectores y yo quiero comprobar que son paralelos, como realmente se trata de una proporcionalidad, cuando yo tenga mis vectores con sus respectivas coordenadas, solamente voy a tener que comprobar que hay esa proporcionalidad en sus coordenadas, es decir, que la coordenada primera del vector V partido por la coordenada primera del vector W va a coincidir con la segunda del vector V con la segunda del vector W, igual a la tercera del vector V partido por la tercera del vector W. Es decir, la proporcionalidad se tiene que dar porque sabemos que W no es más que V multiplicado por alfa. Pues ese valor de alfa es la razón de proporcionalidad entre las coordenadas. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en la práctica, cuando nosotros cualquier vector lo podamos expresar en forma de coordenada, comprobaremos el paralelismo de esta manera. ¿De acuerdo? Viendo que cada coordenada partido por la respectiva del otro me va dando la misma cantidad.
que sería este alfa, como digo, que es el producto, que es el número, digamos, por el que he multiplicado v me da v. Después, cuando dos vectores ya no sean proporcionales, no sean paralelos, lo que sí vamos a tener en el espacio, este sea, por ejemplo, ahora W y este sea V, estos no son proporcionales, no son paralelos. Están dentro de un plano, eso está claro que están dentro de un plano, ¿no? Que es el plano donde ellos están metidos. Pues lo que sí ocurre es que otro vector, vamos a llamarlo U, que sea dependiente de, otro vector que sea coplanario con ellos dos, que esté formado, que esté incrustado dentro del mismo plano, pues cuando yo consiga el conjunto formado por ellos tres, pues este conjunto va a ser un sistema dependiente, porque el vector U va a depender de los otros dos, como se ve aquí lo veis más claro en este dibujo, que este vector lo puedo expresar como combinación lineal de estos dos. Entonces, si tengo A, B y este vector C y los tres están en un mismo plano, pues ya sé que son dependientes. Entonces, para mí, dependencia entre tres vectores es equivalente a demostrar que sean coplanarios. Lo digo porque en la práctica nos preguntarán si tres vectores están en el mismo plano o necesitaremos nosotros preguntarnos si tres vectores son coplanarios para determinado problema, y entonces una manera de ver que sean coplanarios es ver que sean dependientes, ¿de acuerdo? Para nosotros coplanarios, o sea, que están, a ver si lo escribo bien, coplanarios, o sea, que están en el mismo plano, equivale a ver que son dependientes los tres. ¿Estamos de acuerdo? Tres coplanarios son dependientes porque uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los otros dos. Y después, cuando ya tengamos tres vectores que no sean coplanarios, que no estén en el mismo plano, como este dibujo de aquí, que lo tenía yo aquí planteado ahora para si sobre él expresábamos, para razonar lo de las coordenadas, ¿no? Pues si tengo ya este sistema de vectores que son no coplanarios, ahí ya vamos a tener una base, porque van a ser los tres independientes y además cualquier otro se va a poder poner como combinación lineal de ellos tres. Es este teorema que te dice que tres vectores independientes forman ya una base. No necesito demostrar nada más con ellos tres. Un cuarto ya no me permitiría que hubiera una independencia entre los cuatro, ¿vale? Entonces ese cuarto ya va a depender de los otros tres, por eso esos tres forman una base. Entonces, para nosotros demostrar que tres vectores en el espacio formen una base, solo vamos a tener que demostrar que los tres vectores sean independientes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar explicando esto, pero para ello voy a abrir una presentación. Bueno, pues con esta presentación digamos que vamos resumiendo un poco lo más importante para quedarnos con la idea clara de lo que es una base y para qué nos va a servir, ¿vale? A ver, a partir de la idea de lo que es un conjunto de vectores linealmente independientes, cuando tengamos tres vectores que sean linealmente independientes, eso para nosotros ya va a ser la equivalencia a tener una base en V3, ¿de acuerdo? Porque como V3 tiene dimensión 3, pues ese teorema que os he señalado que viene en la teoría, que lo demuestra, nos permite tener una base con solamente comprobar que tres vectores sean independientes, ¿de acuerdo? Entonces, con ello tenemos ya no solo esa independencia, sino que cualquier otro cuarto vector, vamos a llamarlo V, siempre va a ser dependiente de estos tres. Y la forma de tener expresado que ese vector es dependiente de estos tres es saber que como V se puede escribir como combinación lineal de este y de este, con tres valores alfa, beta y gamma, que son tres números reales, que eran los valores que nosotros veíamos en el gráfico que quedaban proyectados sobre los ejes imaginarios que pasaban por cada uno de los vectores de la base. Pues entonces ese alfa, ese beta y ese gamma forman las tres coordenadas del vector V ahora en el espacio
V3. Nosotros vamos a identificar cada vector libre V con la terna alfa, beta, gamma, que realmente sería el conjunto de todas las tripletas. El año pasado en el plano eran pares, ahora son tripletas con 3 números reales. Pues estos 3 números reales o esta pequeña matriz, que es una matriz al fin y al cabo de una fila de 3 columnas, pues esta pequeña matriz la vamos a identificar con V, de manera que para nosotros el conjunto de todas estas pequeñas matrices se le suele llamar R3, o sea, el conjunto de todas las posibles ternas, pero como para nosotros está identificado con cada vector libre, pues sencillamente para nosotros V3 lo podemos identificar con R3, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener siempre un vector con sus coordenadas, fijada ya una base. Se puede demostrar que fijada otra base diferente, las coordenadas de una a la otra son diferentes, pero se pueden transformar y conseguir unas en función de la otra. Lo que pasa es que eso se nos complica mucho y ya no lo metemos dentro de los contenidos mínimos de segundo de bachillerato, pero que se puede mostrar que no es importante, perdón, que no es importante la base que yo haya utilizado, que con que encuentre una es suficiente, la fijo y a partir de ella ya cualquier otro vector le asocio sus coordenadas como estos números alfa, beta y gamma que me permiten expresarlo en función de ella. Una vez que tenemos un vector libre expresado a través de sus coordenadas, todo se reduce a operar con álgebra y va a ser mucho más cómodo y mucho más fácil. Cuando tengamos los tres vectores independientes, nosotros la forma de comprobar que esos vectores son independientes va a ser a través de sus coordenadas, mirando en R3 si las tres ternas son independientes. Para ello, como he dicho, cada expresión de coordenadas de un vector es una matriz de una sola fila y 3 columnas. Pues entonces, con los tres vectores lo que tenemos sería una matriz 3×3 y viendo si su determinante es distinto de 0, tendré si los tres vectores son independientes. Simplemente viendo que el rango de la matriz sea 3. Si el rango de la matriz es 3, los tres vectores son no coplanarios, serían independientes. Y si ese rango de la matriz, por ejemplo, fuese 2, pues entonces habría uno que depende de los otros dos. Incluso si el rango fuese 1, tendríamos la situación de un paralelismo entre los tres. Ahora sí eso lo vemos, pero incluso vuelvo atrás con la suma de vector y producto por escalar por vector que habíamos definido para haceros hincapié en que el hecho de tener ahora los vectores a través de coordenadas supone que la suma realmente es una suma algebraica de sumar las coordenadas entre sí. Y el producto de un escalar por un vector igualmente no es más que multiplicar cada una de las coordenadas por ese escalar. Entonces es mucho más cómodo, más fácil y más manejable utilizar las coordenadas de v o de u en lugar de la situación gráfica o digamos en paralelo a la situación gráfica que es la suma y producto por escalar, ¿de acuerdo? Igualmente lo que os decía antes, si el rango en tres vectores que tengamos, el rango era de la matriz formada por las coordenadas de cada uno de ellos. Era 3, serían no coplanarios, serían un sistema independiente y por tanto formarían una base. Si ese rango fuese 2, ya tendríamos la situación que se ve en este dibujo, que sería que uno de ellos depende de los otros dos porque están los tres sobre el mismo plano. Dos son independientes entre sí, pero el tercero depende de los otros dos, por lo tanto ya no formarían una base en V3, ¿vale? Y si todavía ese rango fuese 1, pues sería la situación en que los tres vectores serían paralelos. Las tres filas serían proporcionales y realmente esto me dice que dos vectores paralelos lo que realmente tienen es proporcionalidad entre sus coordenadas. O sea, la coordenada primera de V entre la primera de W es una constante, que es esa constante de proporcionalidad, y lo mismo con la segunda de V y la segunda de W, la tercera de V y la tercera de W. Simplemente por lo que hemos comentado de que estaríamos investigando, por ejemplo, con dos vectores formando una matriz de dos filas y tres columnas. Al estudiar el rango, si el rango de esa matriz sale 1, la segunda fila depende de la primera, son proporcionales. Y estamos diciendo en ese caso
que al ser rango 1 no hay dos dimensiones, hay una solo, el segundo vector depende del primero, es proporcional o es paralelo. Mientras que si el rango de esa matriz es 2, estos dos vectores, por ejemplo, está este dibujo de aquí, los dos verdes serían independientes, ¿vale? Y cualquier otro que esté metido dentro del plano dependerá de ellos dos. En ese caso, cuando tenemos 3, como he dicho antes, sería 3 vectores formando una matriz, rango 2, pues uno depende de los otros dos, ¿vale? Es la situación que tenemos que analizar en los ejercicios en donde nos vayan pidiendo estudiar si hay una dependencia lineal o no entre ellos, si forman base, 3 vectores, si 2 vectores son paralelos, pues estudiamos todo a través del rango de la matriz que formen sus coordenadas. Entonces eso es una gran ventaja para nosotros, tener todo expresado a través de coordenadas. Después también lo que vamos a hacer es intentar organizar ahora en todos los puntos del espacio. Tenemos un espacio de 3 dimensiones, los tenemos llenos de puntos y queremos organizarlo. Pues para eso tendríamos que fijar un punto que vamos a llamar O y una base de los vectores de V3. Con el punto O y la base tendríamos lo que se llama un sistema de referencia y con eso podemos organizar ya todo el espacio en función de ese sistema de referencia. ¿Cómo vamos a organizar el espacio? Bueno, pues para cualquier punto P, nosotros le vamos a llamar coordenadas de P a las que tenga el vector OP en función de esa base. Y así estamos también dándole a cada punto unas coordenadas. Primero a los vectores libres le hemos dado unas coordenadas y ahora a cada punto del plano, ayudado del vector libre OP, siempre que este sistema de referencia esté fijado con el centro O, el punto fijo O y la base U1, U2, U3, pues yo ya puedo calcular siempre las coordenadas del punto P diciendo que son las del vector OP, siempre el vector que se llama vector de posición de P. ¿De acuerdo? Pues entonces así hemos conseguido definir también que cada punto del espacio tenga unas coordenadas. Y se escribirán iguales que las coordenadas de los vectores, pero no deben confundirse. Cuando yo esté dando un vector y de sus coordenadas, pues pondremos delante el nombre del vector con la flecha correspondiente para señalar que es un vectorial. Y cuando tenga un punto, pues igualmente pondré las coordenadas del punto y delante el nombre correspondiente, que siempre ya sabéis que va a ser una letra mayúscula, ¿de acuerdo? En esta situación, cuando tengamos dos puntos con sus coordenadas, que las hubiéramos definido de esta manera, siempre voy a poder calcular cuáles son las coordenadas del vector que une el punto A con el punto B, que serán, como lo hacíamos ya en el plano, el vector formado por las coordenadas que resultan de restar las de B menos las de A en cada posición respectiva. B sub 1 menos A sub 1, B sub 2 menos A sub 2 y B sub 3 menos A sub 3. ¿De acuerdo? Las coordenadas del vector AB serían las de B menos las de A. Esto nos permite definir una relación, una aplicación que va de R3 por V3 en R3, que sería relacionar que a cada punto, a cada punto, se me ha ido la página de la presentación. A cada punto del plano y vector libre le puedo asociar otro punto que sería el punto correspondiente si yo coloco en el punto P el vector V. Donde termina V, ese valor Q, podemos llamarlo Q, es el punto P más V. ¿Esto porque es importante esta aplicación? Pues es importante porque hay muchos ejercicios en los que me pide calcular un punto que siempre voy a poder hacerlo utilizando esta aplicación. Vamos a intentar dibujar esto para que lo entendáis más claramente. Salgo de la presentación y voy a abrir esta pizarrilla. Y observar, estaríamos diciendo que si yo tengo un punto P en el espacio y un vector libre V, yo puedo siempre definir la aplicación que me relaciona el punto y este vector V, que gráficamente sería la siguiente. Como V es un vector libre, lo traería sobre el punto P, que me ha salido bastante torcido, perdón. A ver, ahí, vamos a ver. Lo traería y lo movería
sobre el punto P. Es un vector libre, lo puedo mover y situarlo sobre el punto P. Y justo donde está apuntando el extremo del vector, ese es el punto Q que he definido con esa expresión de P más V. Ojo que esta suma no es una suma como tal, porque esto es un punto y esto es un vector, ¿vale? Esto simplemente es describir con una expresión así resumida, P más V, describir lo que acabo de hacer, que es traerme el vector V sobre el punto P y con ello conseguir el punto Q. ¿Pero por qué se le da este símbolo de sumar? Pues porque precisamente la forma de obtener Q es sumando las coordenadas de P, del punto P, P1, P2, P3, con las coordenadas del vector V, V1, V2, V3. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se hace simplemente sumando? Pues basándonos precisamente en lo anterior, en que cuando tengo un vector que va de un punto a otro, sus coordenadas son las del extremo menos las del origen. Gracias a eso, pues yo puedo definir esta aplicación y decir que siempre voy a poder obtener ese punto extremo de esta manera. Y eso me va a ayudar muchas veces pues, a calcular en el espacio o al que hacíamos en el plano un simétrico de un punto respecto a una recta si yo consigo este vector. Si consigo este vector, moviéndolo aquí, lo sumo con este y obtendría este, o situaciones parecidas a esa, o el simétrico respecto a otro punto central C, el simétrico de este punto respecto a este, pues lo mismo, intentar conseguir este vector y moviéndolo aquí, sumándoselo a C, obtengo el simétrico. Son situaciones en las que nos va a ayudar mucho haber definido esta aplicación que lo que hace es sumar puntos más vectores, y eso de llamarle sumar sería llamarle sumar entre comillas, porque le podemos llamar así por esto de que se suman coordenadas, pero que realmente no es una suma porque no está sumando dos elementos que sean del mismo conjunto, sino que es una situación gráfica como la que acabo de describir. Muy interesante y muy importante para manejarla en los ejercicios, ¿de acuerdo? Con esta situación de tener organizado el plano con un sistema de referencia fijo y poder utilizar esta aplicación cada vez que la necesitemos, es como empezaremos ahora a ver qué hay dentro del plano, además de los puntos, porque dentro del plano y organizados esos puntos de alguna manera, pues podemos tener rectas, podemos tener planos, a su vez, y manejar estas rectas y estos planos en cuanto a expresiones algebraicas, distancias entre puntos rectas planos, ángulos que forman, etcétera, etcétera. Todo ello lo iremos definiendo utilizando antes unas operaciones que vamos a ver ahora previamente con los vectores, y trabajando con ellas podremos desarrollar todo eso que podemos hablar del conjunto de puntos del espacio. Vamos a ver algún ejemplo en el que podemos utilizar este concepto que hemos definido con los vectores libres de dependencia e independencia lineal, utilizando las coordenadas y utilizando el álgebra antes de avanzar más. Por ejemplo, en los ejercicios, uno de los primeros ejercicios que hay, el ejercicio número 1, que lo muestre, me pide que determine cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son independientes. Me habla, pues en este caso habla 2, en este caso son 3 o en este caso otros 2, en fin, hay distintos ejemplos. Voy a hacer algún ejemplo para que veáis cómo se trabajaría con el álgebra sin problema. Por ejemplo, si utilizamos el apartado A, que me está hablando de los vectores de coordenadas 0, 0, 0 y 1, 1, 1, para estudiar nosotros si son independientes o no, aquí se ve claramente que no son independientes porque el vector nulo no es independiente con cualquier otro, pero bueno, vamos a hacerlo como lo haríamos en general con cualquiera de los vectores que tengamos. Tendríamos que estudiar el rango de la matriz que forman esos vectores. Ese es el rango que puedo estudiar. Y observar cómo hay un menor de orden 1 distinto de 0, pero a partir de ahí ya no hay ninguno de orden 2 distinto de 0 porque esta matriz entera nula me permite, digamos, tacharla para el cálculo del rango. Con lo cual tenemos claro que el rango es 1. Entonces, si el rango es 1, no hay una independencia entre esos dos vectores, son dependientes. O sea, depende uno del otro. ¿De acuerdo? Son dependientes.
¿vale? En el caso de 3 vectores, pues estamos en una situación análoga, como este apartado D. Lo que ocurre ahora es que los vectores son 0, 11 y menos 2, que le podemos llamar si queréis V1, al otro le podemos llamar V2, que es 1, menos 1, 1, y V3 sería 1, menos 1, 1, ¿vale? Pues trabajamos ahora el estudio del rango de una matriz que esté formada por las coordenadas de estos vectores. 0, 11, menos 2, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1. Y estudiemos este rango. Vamos a ver, yo veo aquí este menor de orden 2 que si lo calculamos sale distinto de 0 porque valdría menos, ¿vale? Pues sabemos que el rango ya por lo menos va a ser 2. Vamos a calcular el determinante a ver si puede que sea 3 o se mantiene en 2. Calculemos el determinante de la matriz completa de orden 3 por 3 y tenemos 0, 11, 2, por aquí también sería menos 2, por aquí sería menos 11 y esto 0, con lo cual se podría ver también, ay perdón, si están, son las dos iguales, con lo cual vale 0, ni me he fijado que eran las dos iguales. Entonces no puede tener rango 3 y por lo tanto el rango de esta matriz es 2. Pues entonces los tres vectores no son independientes, sino que hay uno que depende de otros dos. Los dos independientes serían V1 y V2 y el tercero depende de los otros dos, concretamente que es igual al segundo. Por lo tanto, V1, V2 V3 y V3 no pueden formar una base. ¿Vale? V1 y V2 son independientes. Sería una situación más o menos así, ¿no? V1 y V2. ¿Vale? Son independientes, pero no forman una base, porque es necesario para tener una base en el espacio V3 que haya 3 independientes y solo hay 2. Y el tercero, como digo, depende de los otros dos, lo que significa que estaría metido en el plano formado por los otros dos. Concretamente este es que es igual a este, con lo cual sería el mismo, pero si fuera diferente y el rango nos hubiera dado 0, pues significaría eso, que se puede expresar como combinación lineal de los otros dos y entonces los tres no generan el espacio, generan solamente el plano formado por ellos, no generan el espacio, ¿de acuerdo? Así se pueden estudiar, por ejemplo, en estos otros casos, o incluso en este ejercicio se puede hablar de estudiar la dependencia de los tres en función de m, que al fin y al cabo estudiar un rango de una matriz en función de m. ¿De acuerdo? Pues esos son los primeros ejercicios. O el caso 4, que es determinar los valores de A para que esos vectores sean independientes y si es posible expresar este como combinación lineal de los anteriores cuando tengamos el caso A igual a 6. Primero se hace el estudio y después ya intentar expresar este como combinación lineal de los tres sería expresarlo con alfa por este, más beta por este, más gamma por este, resolver ese sistema. ¿De acuerdo? Lo mismo se puede hacer el 5, el 6, el 7, hasta el 9. Todo ello son ejercicios de dependencia o independencia lineal que podéis ir practicando ya antes de avanzar más con la teoría.